Entonces ya estamos grabando. Un saludo a los que no les he dado la bienvenida. Cuando me quedo así en pausas porque estoy respondiendo al chat, no me gusta dejar a nadie en visto. Entonces, el cuento latinoamericano es el tema que vamos a ver. Yo soy muy regionalista. Obviamente los grandes cuentistas de la historia están en México y en Argentina, los capos, pero digamos que también hay gente que hace parte de esto y son los colombianos. Hoy voy a compartirles un cuento, es un poquito largo, son como 4 páginas de Word, pero es un cuentazo. Tienen que leerlo pues como debe ser y sobre todo con la introducción que les voy a dar. Resulta que el cuento latinoamericano tuvo como inspiración, pues una inspiración que es muy ortodoxa, realmente no es muy recomendable, las violencias que se presentaban en Latinoamérica. ¿Alguien ha escuchado hablar o en clase lo han hablado con Yotanán? Yo sé que conmigo tal vez el año pasado lo hablamos. La violencia bipartidista. ¿Alguien recuerda en qué consiste esa época histórica un poco oscura de nuestra Profe, nación? creo que en realidad dejó un trabajo de eso. ¿Y se acuerdan en qué consiste eso? En la guerra entre los liberales y conservadores, ¿no, profe? Excelente, Lancheros. ¿Cuándo vieron eso? ¿O lo han visto Lo con estamos yo? viendo Esta con... semana, Ah, no, severo, 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 severo. Severo porque se conecta. Porque el cuento que ustedes van a leer, y sería bacano que lo hablen con Jonathan, el cuento es sobre ese tema, pero es una vaina muy bien hecha. Es el mejor cuento que yo he leído sobre la violencia bipartidista, porque yo he leído cosas de sangre y de machetes y de masacres con ese amarillismo y pues no me desvela, porque no es literatura, es más panfleto, es más crónica, pero el cuento que les traje hoy sí es literatura y lo tienen que analizar muy bien. No, genial. ¿Qué más les han comentado de ese tema? Me gustaría escucharlos antes de presentarles unas imágenes que tengo ahí pues para argumentar como el antesala al cuento. ¿Qué más les ha contado Joan sobre eso? ¿En qué consistía? ¿Por qué se dio? Nada, nada, sanos. que era como una guerra entre los dos poderes más fuertes de Colombia, ¿no? Y Sí, que De hecho, profe, esto Jonathan dejó un texto y ahí lo explica bien toda la parte de la guerra bipartidista. Profe además dice que pues era entre gente de harta plata y pues gente, digámoslo así, que estaba luchando ya más por sus derechos. bien. ¿Algo más? pues era el pueblo Entre como los tal. ricos y los azules. Va a tocar enviarle el link a Jonathan para que se conecte a la clase. Eh, quería comentarles básicamente lo siguiente. La historia, muy bien lo que acaban de decir, están muy, muy en lo correcto, excelente. Espero que los demás también sepan eso, sino que no quieren participar porque pues no les nace, pero que también lo tengan claro. Pero sí quiero que entendamos algo que me gusta mucho. Y les he dicho bastantes veces, la historia no es lo que pasó, sino lo que está sucediendo. Entonces decían ahí, no, profe, era una guerra entre los dos grandes poderes del país. Hoy pasa exactamente lo mismo. No, profe, un conflicto entre los que tienen el dinero, el cash money, y los pobres. Hoy pasa exactamente lo mismo. Cuando tú miras el Ejército Nacional, los soldados rasos que frentean no son burguesía, es gente que o le gusta mucho o no tiene oportunidades. Y normalmente si tú miras los soldados son o campesinos o gente de estratos bajos. Cuando tú miras a los guerrilleros es exactamente lo mismo. Son campesinos o gente de estratos bajos que se están masacrando. Mientras en el centro del país hay gente de corbata o uniforme con preseas y generales que de alguna forma se benefician de esta guerra. Y es exactamente lo que pasaba hace tantos años. A mí alguien me decía, de Mario, pero tú no cogerías un fusil y pues contra la guerrilla, pues por agonías, o contra los paras, o contra el ejército, como lo han hecho muchos. Y yo le decía que yo jamás, jamás cogería un fusil para matarme entre colombianos, para beneficio de otros. Si yo sé que mi país, que Colombia, va a ser invadida por otro país, les soy el primero que con un fusil. Y al que sea otro país que se mueva, lo voy bajando. Porque es que si van a invadir mi país, van a invadir mi cultura, mi nación, van a violar nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres, nos van a quitar todo. Ahí sí, créame que con un fusil. Pero para matarme entre colombianos,
para beneficio de los grandes que dirigen el país, eso no tiene lógica desde ningún punto de vista. Y menos cuando sabemos que eso viene de hace muchos años. Si en Colombia no hay un conflicto como el que tenemos, muchos candidatos no pueden hacer campaña política. Yo prometo Profe, acabar con la guerra. Ah, votemos porque se van a acabar con la guerra. Señor, pero eso se podría decir que sí, que uno no debería coger un arma para matar gente pobres, pero póngase a pensar, usted es un campesino pobre y le están allá está la guerrilla y están matando a los líderes, están robando, lo roban a usted mismo, ¿usted no cogería un arma? es probable, pero no cogería un bando. ¿Qué bando cogerías tú? ¿Guerrilla, paramilitar, ejército? Guerrilla, El bando de la porque guerrilla. Ajá. Sí. ¿Lo estás asociando con la época bipartidista o con la actualidad? con la actualidad, Ah, ok, ok, con la actualidad. Sí, tu argumento es muy severo, Jefferson, pero mira el detalle tan particular. Excelente por lo que acabas de decir. Las guerrillas bipartidistas que nacen en esa época son campesinos pobres que nacen para defenderse de lo que le está haciendo el Estado. Y hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que la guerrilla conoció el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Es decir, la guerrilla de hoy no tiene nada de guerrilla, es delincuencia, porque su ideología se perdió. Ellos no están peleando por el pueblo, sino que, miren, ¿saben cuál es el conflicto en Colombia entre paramilitares, guerrilla y ejército? El control de la cocaína. No es otra cosa. La guerrilla quiere exportar cocaína, los paramilitares quieren exportar cocaína, el gobierno quiere exportar cocaína. Colombia es un narcoestado. Eso es una carreta que luchan contra el narcotráfico. Es una gran mentira, porque el narcotráfico financia campañas políticas de todo tipo. Es carreta que Estados Unidos nos ayuda a luchar contra el narcotráfico. Si Estados Unidos es el principal comprador de cocaína de Colombia, ustedes se imaginan, les pongo el ejemplo sencillo. Vaya a una finca y compre un bulto de naranja. Yo he comprado bultos de naranja sin mentirle en 15.000 y 10.000 pesos. Luego lleve ese bulto de naranja a la plaza y véndalo por libras. Luego vaya a la tienda y compre una naranja. Todo lo que vale. Estados Unidos hace exactamente eso. Él es el revendedor. Por eso consumir cocaína en Estados Unidos es un platal, porque ellos la revenden sumamente cara. O sea, Estados Unidos, una de sus grandes economías es la cocaína. No pueden luchar contra el narcotráfico porque ese negocio les conviene. Es una gran mentira que un Estado luche contra eso. Miren, se los pongo así de sencillo. Tú coges una avioneta, sobrevuelas Colombia y puedes ver los cultivos de cocaína porque son enormes. Sabemos dónde están. ¿Por qué no vamos y los erradicamos y ya? Es como cuando tú sabes que tienes una herida, sabes dónde está la herida, pero no haces nada para curártela, porque no conviene sanar esa herida, ¿vale? Entonces ahí pasa, Jefferson, el gran problema, que estos manes se vuelven es delincuencia, se vuelven es narcotraficantes. Como el Estado no puede infringir la ley, creó un ejército que sí la puede infringir, que son los paramilitares. Los paramilitares no nacen para combatir la guerrilla, es una gran mentira. Los paramilitares nacen para quitarle a la guerrilla los territorios donde cultivan cocaína. Para eso nacen. Y son ejército del Estado. ¿Sí ven ese problema? Pero el contenido es el mismo. Pobres matándonos entre pobres y ricos beneficiándose de esta guerra. ¿Ven esa perlita? Por eso la historia no es lo que fue, sino lo que está sucediendo. Resulta que, pero antes quería comentarles algo. Alguna vez iba yo a acampar con unos parceros, llegamos en las motos, da que la parte donde seguía la carretera estaba horrible, horrible por el invierno, o sea, un pichal completo, ya estaba haciéndose tarde, el lugar donde íbamos a acampar, donde esperaban, pues todavía estaba un poco lejos, y nada, pues fichamos una finquita, llegamos allá, parchamos las motos, había un rajadero de leña, no sé si ustedes conocen eso, en el campo, como lejitos de la casa, está donde se amontonan la leña, eso está echado, y ahí pican la leñita para el fogón, y pues ahí estaba como severo para acampar. Le dijimos a un señor que un viejito salió muequito, le dijimos, no, pues dénos acampar aquí, que todo bien, nos vamos temprano. El viejito nos dio permiso y todo,
No sé si ustedes han probado la chicha. Alguien en Monserrate cuando tú vas por allá la venden. La Sí, chicha profe. la hacen de muchos sabores. Hay chicha de arroz, chicha de maíz, chicha de arracacha, fue la que nos dio el señor de arracacha. La chicha es un licor que se fermenta y te pone fino después de unos cuantos tragos. Es sumamente fuerte. Entonces estábamos allá muy relax cuando el viejito llegó y nos dijo que si tomábamos chicha. No, pues hágale todo bien. Y se trajo su jarrado de chicha. Él hacía en una olla de barro, pues, pero esa vaina hacía así. Tú la olías y ya como que te dejaba en movimiento. No, pues hágale, vamos a hartarnos con chicha. Ronda de chicha. Yo jamás he aprendido tanto de la violencia bipartidista como esa noche tomando chicha con ese señor. Era un viejito re vieja guardia. En el campo los viejitos viven mucho porque su alimentación es muy sana. Entonces era un viejito que conoció en su adolescencia la violencia bipartidista. Si ustedes hablan con algunos de sus abuelos, es posible que le comenten cosas de esa época, pero cosas bien densas. Y yo no podía creer todo lo que el viejito me contó. Tanto que después de que ya llega la civilización, me puse a buscar por internet y a preguntar en la universidad a profesores, y es literal todo lo que nos contaban. Algo que me dejó impactado era que los conservadores le hacían a los liberales algo que llamaba el corte corbata. Corte corbata era que te mataban. La lengua nuestra, la parte que conocemos de la lengua apenas es un pedacito, la lengua es muy larga. Entonces los manes llegaban y cortaban acá, entraban hasta donde podían, cortaban casi que la base de la lengua, luego te hacían acá un corte, una fisura, y te colocaban la lengua aquí como una corbata. Y te sentaban para que te recostaras en un árbol. Entonces tú ibas caminando cuando, pum, te lo encontraba. Estaba el difunto ahí, con esto todo cortado así como el guasón, y la lengua aquí como una corbata colgando. Y en la parte de arriba, HP liberal. Nos contaba el señor que, por ejemplo, Lancheros es un liberal y Lancheros bajó al pueblo, los conservadores lo pillan, lo esperan por el camino y lo matan a machete. Porque en esa época conseguir un arma era difícil y las balas costaban mucho. Era mejor matar a machete. E encontraban a Lancheros picadito y muerto en el camino por HP liberal. Los liberales se rabonean con eso y comienzan a hacer cosas parecidas a los conservadores, porque yo aquí no saco el limpio a nadie. Lo que pasa es que el que pega primero fue el conservador. Pero aquí es donde se viene la hipocresía más grande de la sociedad. Y por eso es que yo tengo rayes con ciertos detalles. Liberales y conservadores. Los liberales los acomodaban con el símbolo del color rojo y los conservadores con el símbolo del color azul. ¿Vale? Los liberales eran los campesinos pobres que básicamente estaban mamados, estaban aburridos de que el Estado los oprimiera, les quitara y no tuvieran voz ni voto. Los conservadores, los azulitos, tenían el apoyo del Estado, o sea, las fuerzas militares, policía y ejército. Y tenían otro apoyo que es el que yo más detesto en esa época y todavía, y lo digo con mucho respeto, de la Iglesia Católica, porque la Iglesia es conservadora. Ahora, si usted se va a meter con Dios, a Dios déjelo sano en este paseo porque no tiene la culpa de nada. El problema no es Dios, son los representantes de Dios aquí en la tierra. Ese sí es el problema. Dios no es ni liberal ni conservador. Es más, Dios no tiene raye con, si eres homosexual, por ejemplo, no tiene raye con las vueltas siempre y cuando seas buena persona. Los que se inventaron ese cuento son los que están representándolo. La Iglesia Católica, como era conservadora, era azul, entonces estaba de parte del Estado. Existen historias donde curas conservadores patrocinaron masacres de campesinos liberales, donde llegaba, hay un libro que llama El Cristo de espaldas, que es basado en hechos reales, llegó un liberal corriendo, se esconde en la iglesia, es un lugar sagrado, y el mismo cura va y lo saca para que los conservadores lo maten a machete en la entrada de la iglesia. Y los curas eran sumamente conservadores, porque los liberales, como su nombre lo dice, tenían un pensamiento diferente y avanzada. Primero, pues querían que todo fuera más igualitario. Y segundo, pues el liberal, pues quiere que se respete, quiere que si no me quiero casar, pues no me caso, que no se discrimine. Si quiero ser homosexual y lesbiana, pues respetarlo porque soy liberal y pues la iglesia es conservadora. Ella pues iba en contra de eso. Entonces la iglesia fue
la Iglesia Católica fue uno de los patrocinadores de masacres de miles de liberales, así como fue una patrocinadora de masacres de miles de indígenas en la conquista. Por eso yo, la sotana y la estructura de la iglesia no me convence mucho porque el daño que han hecho históricamente no le veo el perdón por ninguna parte. O no el perdón, simplemente que es muy descaro. Entonces, ¿qué pasa? Pues los liberales no tienen el apoyo del Estado ni de la iglesia, eran campesinos. Si ustedes miran bien esta imagen, están descalzos. Sus pintas no son uniforme militar, llevan su fusil y su poncho. Y esta gente se arma para defenderse de los desmanes que estaban cometiendo en esa época los conservadores. En esa época, si los militares llegaban a un pueblo y querían violar, violaban. Y nadie les podía decir nada. Me gustó su hija, papá, yo le quiero hacerlo. No, pero no, entonces aquí lo matamos, usted es un liberal y hay que matarlo. Entonces esta gente se aburrió de eso. Aparte no había educación, no había salud, no había apoyo, entonces deciden armarse. Al armarse, pues ahí se arma la podrida. Miren esta diferencia tan bacana. Estos son liberales, chalos. Descalzos, remangados, sombreritos viejos, en la inmunda, míralos. Y estos son conservadores. Mira esta diferencia. Esta gente decía que si vamos a matar a un liberal, no hay que gastarle bala porque eso es mucho. Vamos a verlos con machete y palos. Pero míralos encorbatados, puro pantalón de lino y sombrero sexy. Eran burguesía, tenían dinero. Y entonces, pues, se armó matanza del sábado, Casa Liberal de Cali. Esto fue en Cali. 21 muertos y más de 50 heridos, dice acá. Estamos hablando, no alcanzo a ver la fecha de este periódico. Debe ser del 60 y algo más o menos. Aquí tenemos una imagen de las últimas de las masacres que se presentaban. Liberales matados por conservadores. Porque esta foto es vieja. Este es uno de los uniformes militares que se utilizaban en la época. Míralos. Por acá están los militares de esa época. Masacrados son campesinos, obviamente, liberales. 100 muertos y 238 heridos en el conflicto de la región bananera. Esto que se dio cerca a la costa. Estos 100 muertos, bueno, aquí sí fue porque se encendieron conservadores y liberales. Aquí hay una foto, pues es vieja guardia, entonces por eso se ve así. Estos son liberales, si los ven, pues son campesinos, tienen armas y palos de poncho y demás. Y aquí está lo que más me indigna a mí. Estos son los símbolos de los partidos políticos en la actualidad liberal y conservador. Y aquí dice, el marranito se queda con los partidos tradicionales, porque esos son los primeros partidos de Colombia. Y estos partidos siempre han apoyado a los presidentes que hemos tenido. Estos partidos ni siquiera deberían existir, debería darles vergüenza existir, porque son patrocinadores de masacres innumerables. Mi viejo me cuenta, cuando él era niño, él nació en Cajamarca, que es un municipio del Tolima. Cajamarca fue una cuna de... Cajamarca era lleno de liberales. Cuando llegan los conservadores se armó la podrida. Y mi viejo me cuenta que llegaban las mulas a la plaza de Cajamarca, hasta 15 mulas contaba, con cadáveres amarrados. A cada mula le amarraban un cadáver. Y sacaban todos los cadáveres, los colocaban en la plaza, y el cura, para dar una sola misa por la Santa Sepultura, pues hacía todo el rezo ahí. Y él decía que él veía eso y que evidentemente esas personas eran liberales. Los abuelos, los papás de mi mamá, tuvieron que dejar todo porque ellos eran liberales. Y mi madre me decía que ellos estaban muy pequeños y que a mi abuelo le tocaba dormir fuera de la casa porque al man llegaban a buscarlo. En esa época, si sabían que el tipo estaba ahí, trancaban desde afuera las puertas y le metían candela. Como era en el campo y pues la pobreza era grande, la mayoría de casas eran en madera. Entonces imagínate cómo prendías a vueltas sin asco. Trancaban desde afuera, les metían candela sin importar que hubieran niños, mujeres, ancianos, lo que hubiere, pero todos estos hijos por tal cual son liberales y hay que quemarlos. Yo no estoy defendiendo liberales porque es que los liberales, vuelve y juega, a mí me hacen eso, pues yo me ofendo, también me armo, y si cojo un conservador le hago lo mismo. Y comienzan a masacrarse en el país de la misma manera. Hubo un tipo llamado Jorge Eliezer Gaitán que parecía que políticamente iba a corregir esto. Tan capo fue, él era liberal, pero tan capo fue que muchos conservadores lo seguían, estaba uniendo a los dos pueblos. Y había momentos en que él mandaba sus discursos y en las plazas había conservadores y había liberales y nos estaban matando. Eso no le convenía al Estado.
porque es que un Estado necesita de la guerra para ganar mucho dinero. No sé si ustedes sabían que existen en Colombia los ministerios de inversión. El ministerio que más recibe dinero en el país es el Ministerio de Defensa, de la guerra. Y pregunten cuáles están de últimas. El último ministerio es el de Agricultura. A lo que menos le meten es a la agricultura. Después está el de Salud y luego el de Educación. Los tres últimos son los que menos reciben. Entonces un Estado necesita eso porque eso le da muchas ganancias. Este man era tan capo que estaba uniendo a los rojos y a los azules. Como era tan capo, lo mandan a matar. Y cuando lo mandan a matar, en el 59 creo que fue, pues otra vez 48, 58, 48. en el 48 vuelve y se arma esto con todos los juguetes. Vuelve y se recrudece la violencia bipartidista en Colombia como hasta los 70. Entonces miren la gravedad. Para muchos terminó, para mí nunca terminó, para mí sigue. En Colombia se siguen matando pobres contra pobres para beneficio de los ricos. ¿Cuándo ustedes creen que los hijos de los senadores van a prestar servicio? ¿Los hijos de los presidentes van a prestar servicio? ¿Los hijos de los ministros van a prestar servicio? No, pero ellos son los que establecen las leyes de que hay que ir a prestar servicio. Eso que el servicio militar obligatorio lo quitó el gobierno pasado, porque el antepasado del innombrable era obligatorio. El servicio militar es obligatorio, porque necesitamos gente para que vaya a la guerra. ¿Y sus hijitos iban a ir? No, mis hijitos están estudiando en Nueva York. Los hijitos de Uribe están en Nueva York. Los hijitos de Santos están en Nueva York. Los hijitos de Duque estudiarán en Nueva York también. Entonces es muy fácil promover una guerra cuando no es usted el que tiene que ir a frentear. Por eso yo personalmente apoyo un proceso de paz. Y alguien diría, Mario, pero es que los guerrilleros violaron, mataron. Sí, eso es verdad, son delincuentes. Y van a quedar libres, es verdad, van a quedar libres. Pero yo prefiero eso a que sigan matando, violando y masacrando o trabajando en narcotráfico. Porque es que tú metes a la cárcel a alguien y eso no revive a nadie. Eso no hace que tu hija violada pues vuelva otra vez que a perder la virginidad. No lo hace. Y mire la hipocresía tan grande. Nos llenamos la boca diciendo que somos un país católico y creyente. Y el primer principio religioso, yo que no lo soy, lo conozco, es el perdón, es la capacidad de perdonar. Si la nación perdona, esto cambia. Si llegamos a un proceso de paz, se acaba el narcotráfico, porque no hay quien pelee por eso. Y se acaba el narcotráfico, Colombia va para arriba, porque el principal mal de Colombia es el narcotráfico. ¿Ven ese detalle? Ahora, eso lo digo hoy, 21 de septiembre de 2020, pero esto viene pasando desde 1950. La historia no es lo que pasó, es lo que está pasando. ¿Ven? Esa es la manera en que yo creo que hay que ver la violencia bipartidista. Yo la estoy planteando desde mi punto de vista. Joan tendrá otro. Yo soy más ser de luz. Alguien dice aquí que es imposible perdonar. No, yo sí creo en el perdón. Es absurdo guardar rencor. Vamos a suponer que alguien te hizo daño. Vamos a ponerlo más cerquita. Una infidelidad. Tú estabas enamorado o enamorada, pues, de corazón, de cabeza. Y esa persona te es infiel. ¿Qué sentido tiene guardarle rencor? Es seguir alimentando ese recuerdo. Es seguir darle importancia a esa persona. Eso es absurdo. Si una persona te es infiel, si quieres, échale un par de madrazos porque tal vez pase y no te aguantes. Si quieres. Si no, pues no seas grosero o grosera. Después dile, ojalá le vaya bien en la vida, no me vuelva a buscar, no lo vuelvas tú a buscar ni a perdonar, pero no le desees mal ni nada. Esa persona que te fue infiel, en el fondo no es una buena persona. Tú nunca te diste cuenta. Tuviste que ver una infidelidad para saberlo. O sea que te hizo un gran favor, porque encontraste un argumento para dejarlo o para dejarla. Y continúa adelante. Yo sí creo que uno puede perdonar. Es imposible Bueno, llenarse. Mario, yo tengo que decir una cosa. Dime, Kevin. Bueno, con respecto a lo que usted dijo, yo no creo en perdón porque yo ayer le dije a un compa por ahí, ayer le dije, algo que tiene una manera, sí.
y usted le haga una puntilla. Pero Al espera, dar la ¿me escuchan puntilla, bien? ¿Escuchan bien o es mi internet? No te escuché. No, profe, no se escucha bien. Y si no te escucho bien, ahí sí valimos. Si quieres, apaga la cámara, a ver si mejora la conexión. pues, Vuelve y retoma. ahora sí me ven, ¿sí? Ahora sí, Dale pues. ¿sí? Ajá. ¿Ya? Bueno, le estaba diciendo que haga de cuenta que usted tiene una puerta de madera. A esa Sí, puerta de madera, usted le clava unas puntillas. Al, al quitar las puntillas, en la puerta le quedan puntos, le quedan huecos, los huecos, sí. ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia a eso? A que eso, o sea, digamos, la puerta es uno, ¿sí me entiende? Entonces los Ujú, huecos quedan ahí. ¿A qué hace sí, referencia a eso? A que eso queda dentro de uno, ¿sí me entiende? sí, Por eso yo no creo en el perdón. sí, te Profe, entiendo. ¿Quién va a hablar? ¿Sainz? yo, profe, pero es que independientemente en el caso de ese, el hecho de que una puerta tenga puntos no implica de que la puerta no funcione. El perdón sí sirve porque prácticamente no te destruye como persona, te fortalece. A lo que me refiero Ay, es de que eso va a Ángel, le tener pregunto valor. una cosa. Sáenz, Eso no lo va Le a mande, tener mande, como mande, ahí por mande, siempre. mande, mande. yo le pregunto una cosa. Si usted Ajá. la guerrilla le mata a toda su familia, ¿usted con un abrazo lo perdonaría? Es que yo no necesito que me den un abrazo. Porque es que independientemente, Entonces, así maten a mi familia, espérate, así maten a mi familia, hay un porqué, ¿no? Y no es un porqué bueno, pero aún así mi familia de algo se va a tener que morir. Lo importante es afrontarlo y tratar de que lo que yo haga en un futuro no le afecte a las demás personas, porque el hecho de que a mí me lo hagan no importa de que yo se lo haga, sí me va a doler y yo no voy a decir que les voy a perdonar así como así, pero independientemente, el hecho de que me maten a mí o que maten a mi familia no implica que yo vaya a matar a otras, porque yo no hago daño porque me hagan daño a mí. Y el perdón sí existe porque esos puntos que me están haciendo no implican de que yo no vaya a servir como persona. Si a mí me llegan a matar a mi familia, voy a hacer lo posible antes para tratar de mejorar el país y que no siga estando en las mismas. Y si ese porque es injusto. No, es que es posible que sea injusto, Kevin, es posible que sea injusto. No, yo entiendo. Yo creo que el resentimiento mueve a uno a muchas cosas. Yo tengo que decirlo porque pues mis posturas son, yo creo en la gente que defiende sus posturas y no quiere decir que la postura de uno sea sea la adecuada, pero la postura, yo defiendo, sí, yo me parece que Sainz tiene razón. Escuchen este detalle, te lo voy a poner en dos ejemplos. El primer ejemplo es, te matan la familia. ¿Tú irías y matarías toda la familia de esa persona? Solo hago la pregunta, no me respondan, pero medítalo. ¿Serías capaz de ir a matar? La pregunta que me nace es, yo los juzgo por asesinos y por masacrar, pero yo voy a hacer lo mismo. Es una contradicción, porque entonces yo también soy asesino y masacrador. La segunda es que, ¿será que en Colombia la guerra se acaba con guerra? Si yo supiera que la guerrilla se puede acabar con bala, está bien, vaya a acabarla con bala, pero llevamos 30 años y no se puede. ¿Saben por qué no se puede? Porque la guerrilla es narcotraficante, porque la guerrilla tiene apoyos de Venezuela, de Ecuador y de Rusia. No se puede acabar la guerrilla. Si la corrala se pasa para la frontera de Ecuador o la de Venezuela, no se puede acabar con bala. Pero mientras la intento acabar con bala, sí desangro el país donde hay mucha gente inocente. Y todos nosotros pagamos impuestos para seguir patrocinando esa guerra. Si yo sé que eso no se acaba con guerra, es como cuando tienes una relación de pareja y todos los días pelean y todos los días pelean. Si yo sé que eso va a ser así, sepárese por la buena, pero no sigan ahí, porque yo sé que eso no va, ni tú vas a cambiar ni yo voy a cambiar. Entonces mejor cada uno por su lado y nos hacemos bien daño. Que te vaya muy bien, que tu día sea genial. Si algún día puedo colarte en algo con mucho gusto, pero esto se acaba aquí. Entonces, yo sí creo en el perdón, porque es que no hay que contaminarse y darle importancia a eso. Yo te entiendo que hay los puntos en la puerta, pero los puntos en la puerta tienen dos líneas. Primero, en parte es culpa de uno que dejó claras esas puntillas ahí. Y segundo, es necesario para aprender de la vida. Si a una mujer la golpea su marido y le deja cicatrices, es duro, es fuerte, pero yo creo que esa mujer mañana no se va a dejar golpear. Yo creo que esa mujer mañana no va a depender de un hombre. Esa mujer tiene los rotos que dejó en las puntillas, van a quedar,
pero esos rotos le van a hacer entender que aquí no vuelven a poner puntillas. A mí no me vuelven a pegar. Yo soy capaz de salir sin que alguien más esté ahí. Pero, es decir, que vaya a la cárcel, que pague una condena, pero eso no es odiar ni guardar rencor. Yo sí creo que uno tiene que aprender a perdonar, y en eso que no soy religioso. Pero si el hombre aprende a perdonar, su vida por lo menos, es decir, cuando tú perdonas, no te rebajas a hacer lo que odias. Pero tú cuando guardas rencor, estás igualándote a lo que odias. Entonces, por ejemplo, no, ella me fue infiel, y como ella me fue infiel, pues ni miércoles, ahora yo voy a hacer